solamente. No, mundial. Mundial, mundial. Sí, Yo decía hace un ratito cuando contaba que íbamos a hablar con vos, que me parece importante dos cosas. Primero, entender qué es una ACV o los distintos tipos de ACV. Y segundo, si hay señales, si hay síntomas a los cuales tenemos que estar muy atentos para decir, me voy al médico y hago una consulta. ¿Te parece que arranquemos por la primera pregunta? ¿Qué es una ACV en sí, términos generales? sí. En una CB, una arteria o se tapa o se rompe. El 80% una arteria se tapa del cerebro, entonces las neuronas no reciben sangre, al no recibir sangre empiezan a dañarse a partir del mismo momento, mismo segundo que se corta el flujo sanguíneo. Después, cuando se rompen, también al romperse, la sangre además tiene el extra que puede comprimir el cerebro y también no llega sangre a las neuronas, entonces se dañan. Al dañarse van dando distintos síntomas, depende qué arteria del cerebro se dañó. Perdón, Hugo, ¿es Yo, más peligroso cuando hay una ruptura que cuando se tapona o es igual de sí, peligroso? en general la mortalidad aumenta cuando son accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Hemorrágicos. Bien. Sí. Eh, y a su vez, les decía que depende del sector del cerebro, qué arteria del cerebro se afecte, hay distintos síntomas. Vamos a los más frecuentes. Los más frecuentes son que la mitad del cuerpo, el brazo o la pierna, no se pueda mover correctamente, hace lo que se llama una paresia, una debilidad. A veces puede ser hasta una plejía, o sea, la persona directamente no la puede levantar. Es muy frecuente, por ejemplo, que estén comentando que estaban tomando mate o estaban haciendo alguna tarea y de golpe no tienen fuerza para levantar la mano o mover la pierna. Otros síntomas es problemas en el lenguaje, ya sea para expresarse o para entender. Otro síntoma puede ser cefalea intensa, dolor de cabeza, principalmente cuando es brusco, muy brusco, es como un estallido. Generalmente se asocian más a accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Ajá. Otro síntoma puede ser dificultad abrupta en la visión. La persona de golpe baja como un telón, esa es la forma en que se lo describen, y no pueden ver. Principalmente a veces ocurre de un solo ojo. Y después problemas en equilibrio, poner mal la marcha, a veces afecta sectores del cerebro que tienen que ver con el equilibrio de la marcha, entonces de forma también aguda, porque hay que destacar que todos estos síntomas ocurren en minutos u horas como máximo, o sea, es una cuestión aguda, por eso es accidente, como si hubiese subido Claro. un accidente en vez de con un auto, es a través de un daño vascular, no llega sangre al cerebro, y entonces las neuronas, a medida que no llega oxígeno y glucosa, principalmente al inicio oxígeno, empiezan a sufrir, después empieza a haber muerte neuronal y puede dejar secuelas. Hugo, perdón si lo pregunto de una manera muy burda, pero ¿puede pasar No, que sí, una arteria se tape, se destape? Como que, sí, ¿sí? sí. Mira, los mecanismos por los que se puede tapar una arteria, los principales es, o la que la gente llama un coágulo, que en realidad es émbolo, que es un grupo celular generalmente de colesterol o glóbulos rojos o una mezcla de ambos, viaja hasta una arteria que es más pequeña que ese émbolo, entonces se tapa la arteria, pero muchas veces o por sí solo se rompe y se disgrega y empieza a tapar arterias más chicas, o frente al tratamiento médico. Por eso es muy importante que frente a estos síntomas, al ser un accidente, una cuestión aguda, se dirijan al centro más cercano, de mayor complejidad que tengan cercano. O sea, si tienen que elegir en un centro, siempre vayan al de mayor complejidad. O sea, si entre un SANCO y uno de mayor complejidad, siempre vayan al mayor Claro, no complejidad. pierdan Por tiempo y su, vayan directamente ahí. Sí, si no hay si todo depende el acceso que tenga la persona, ¿no es cierto? Ujú. Porque muchas veces se llama al sistema de emergencia para el traslado, pero si hay opciones, siempre al centro de mayor complejidad. Bien. Porque ahí se puede llegar a hacer un tratamiento justamente para intentar, lo que sería entre comillas, destapar esa arteria. No todos los pacientes se puede hacer, justamente depende del tipo de daño que está sufriendo esa arteria. A su vez se hace una evaluación previa para ver qué riesgo corre la persona o si es la indicada para ese tipo de tratamiento, pero se debe proceder lo antes posible. Hay ventanas, se llaman, de 3 a máximo 6 horas en la mayoría, ahora se estiró un poquito más, pero dependiendo el accidente cerebrovascular, el paciente y otros puntos que hay que tener en cuenta en un score,
se determina si se hace el tratamiento, digamos, de destapar esa arteria. Por supuesto que todo esto tiene esta evaluación previa porque también tiene su riesgo, o sea, es una intervención quirúrgica invasiva, entonces tiene su riesgo realizar este tipo de procedimiento, pero cuando frente a la espada y la pared, sabiendo que puede dejar secuelas o inclusive producir la muerte del accidente cerebrovascular, se le explica si es posible el momento a la persona, si no al tutor o familiar que tenga cercano, y se procede. Hugo, ¿edades en las que puede suceder esto? Mira, se incrementa a partir de los 55 años, pero puede ocurrir en jóvenes también. Puede pasar Lamentablemente antes. la estadística, sí, sí, sí. ¿Tiene que ver con Vos una cuestión imaginate, genética sí, sí o sí o no necesariamente? no necesariamente, y eso es muy importante lo que estás preguntando, pero te iba a decir, imagínate que en Argentina hay un promedio de accidentes cerebrovasculares de 1 cada 4 minutos, hay hasta 60.000 casos anuales nuevos. Y respecto a lo que preguntaba, los factores de riesgo, mira, esto como pasa con todas las patologías, pero en este es muy importante este dato, creo que es el más importante de todos. Sabiendo esta frecuencia, esta alta frecuencia, porque a ver, hago un paréntesis, con estas patologías pasa mucho, no estoy diciendo que todas las personas piensen de esa manera, pero muchas veces el ser humano, digamos, frente a hábitos que tienen que seguir saludables, a veces les cuesta, o los accesos, o la voluntad en muchas cuestiones, dicen, bueno, doctor, dale, hay que morir. El problema es que muchas veces justamente lo más frecuente es que deje secuelas, no el fallecimiento de la persona. Entonces, no es que te morís, el tema es cómo vas a morir en su momento y durante todo ese tiempo, si llega a dejar secuelas, cómo vas a vivir, qué calidad de vida vas a tener, cómo va a afectar tu dignidad y un montón de cuestiones más. Y a su vez, qué efecto dominó produce sobre la familia, o sea, sobre tu entorno, que empieza una cuestión totalmente nueva, de si vos tenés dependencia de la asistencia y qué acceso tenés para lograr esa dignidad en la asistencia. Entonces, Al margen de sí, entonces de lo genético, decías, no todo pasa por sí, ahí, ¿hay algunos no, factores a tener en cuenta? sí, a tal punto de cada 10 ACV, 8 se evitan controlando los factores de riesgo. ¿Cuáles son? O sea, bueno, primero hipertensión arterial, es el factor más importante, pero acá estamos re complicados los argentinos, porque cada 3 argentinos, 1 es hipertenso. Eso es altísimo, se comprende. A nivel mundial pasa también que es elevado, pero en este país puntual es muy elevado, es 1 cada 3 hipertenso. Entonces hay que tratar de controlar la hipertensión arterial. Y como el otro factor de riesgo, como el que sigue, que es diabetes, o sea, la gente llama azúcar en sangre elevada, diabetes, distintos lípidos y colesterol malos, entre comillas, elevados, y después tabaco, alcohol, esos son los más frecuentes. Pasa que todos tienen o un factor nutricional, bueno, en el caso del tabaco o el alcohol, de no consumir. Entonces, el factor nutricional es clave, asociado también al evitar el sedentarismo. Por supuesto que la obesidad está asociada a todos estos factores previos. Entonces, evitar el sedentarismo y así llegás a evitar el 80% de los casos. 80%. Si tenés hábitos saludables, los corregís. Cuando decís evitar el sedentarismo, ¿qué hay que ir al gimnasio todos los días, correr una hora? Principalmente ejercicio aeróbico, 10-15 minutos por día. ¿Cuánto? ¿Pero haciendo qué? ¿Corriendo, caminando, Ejercicio bicicleta? aeróbico, consumiendo oxígeno, exactamente. El caminar tenés que lograr consumo de oxígeno. Mover las piernas tenés que, si haces bicicleta, tenés que lograr que vos sentís que consuma oxígeno. ¿Qué quiere decir? Es el Que te principal canses. ejercicio, claro, que vos sientas que el pulmón te requiera oxígeno. Vos podés quizás caminar, pero no llegás a esa instancia. Claro. O sea, tenés que o acelerar el paso o trotar. Bueno, y después que para no afectar las articulaciones hay otro tipo de ejercicio, como dijiste vos, la bicicleta, o nadar, o jugar a la pelota, depende. Lo que sea, pero por lo menos 15 sí. a 20 minutos todos los días. Sí, eso sería lo ideal, pero no solamente para esto, sino para lo bueno que es para todas las enfermedades. Nosotros hablamos en estas columnas muchísimas veces de otras enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer, otro tipo de síndromes demenciales, y esos hábitos son unos de los principales. Lo mismo que la nutrición. Más allá de que hay factores genéticos heredables, inclusive es al revés. Vamos a suponer que tenés la mala suerte de un gen, ya sea para el colesterol, que es así, existen, o para la hipertensión, que tu familia lo tiene. Pero es al revés, vos tenés que tener una cuestión religiosa con la nutrición, porque si no le sumás el factor ambiental a ese factor genético. Entonces, el exceso de sodio, el exceso de grasas, y el exceso de calorías, es muy importante saber qué comemos, cómo comemos. Muchas veces hay falta de información, diría que casi siempre. Uno cree que decir, bueno, no, pero esto no es tan malo, esto no es tan grave, o esto no tiene tanta sal, esto no tiene tantas grasas. Entonces es muy importante, que eso ya entra en la rama de la nutrición y los nutricionistas, pero es muy importante
que uno se asesore, consulte si tiene dudas de qué está comiendo, cómo está comiendo, y controlar, hacerse control y controlar los valores. Y así, digo, no es solamente para evitar la muerte propia, sino que es cómo vivís durante tu vida. Queda claro. Doc, la seguimos la semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. El Doc Hugo Valderrama, neurólogo, máster en neurociencias. Hoy es el Día Mundial del ACV. Está bueno tener toda esta información.